de fortalecer la cooperación Francia-Perú. Dentro de este marco hacemos varias conferencias y en algunos casos, algunos estudiantes de máster vienen a hacer alguna estadía. Es el caso de Kevin Acuña. Él vino primero por unos 4 meses a hacer una estadía en el laboratorio de mi colega Luc Chassagne y este colega, como tiene proyectos, tiene por lo menos 3 proyectos que tienen ahí varios millones de euros, y estos proyectos le permiten financiar doctorandos. Entonces, Luc Chazaña ha visto el trabajo durante los 4 meses de estadía de Kevin Acuña y en base a eso le ha propuesto la tesis. Es una tesis que está haciendo ahora Kevin Acuña y el colega Luc Chassagne está muy contento de su trabajo y él ha hecho sus estudios de electrónica en San Marcos, ha tenido una excelente formación en San Marcos y luego ha tenido su máster de mecánica electrónica en la Católica. Con este máster, entonces, él ha podido, ya finalizado el máster completo, ha podido ser candidato a la beca de doctorado de París-Saclay, porque todas las becas, todos los doctorados de ahora de Versalles son París-Saclay. Entonces, él ahora está haciendo este doctorado y ya durante el primer año, para que vean la eficiencia de su trabajo, en el primer año ya está presentando un trabajo en una conferencia internacional en Montreal, en Canadá, en junio del próximo año. Entonces es para nosotros un gran placer atender a Kevin Acuña, que nos va a presentar su trabajo, una parte de su trabajo de doctorado. Y esto va a ser también muy útil para todos los participantes, porque en ese tipo de tema hay otras posibilidades de tema de tesis. Bueno, entonces, Kevin Acuña, Kevin, por favor, te cedemos la palabra para que exponga su trabajo en unos 40 minutos. Adelante, Kevin. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, profesor. Primero, quería decirle muy buenas tardes o buenos días con todos. Como ya me presenta el profesor, mi nombre es Kevin Acuña. Hoy quiero hablarles sobre el tema titulado eh, LIFI, Inteligencia Artificial, y específicamente sobre su aplicación en el posicionamiento por luz visible, ¿no? Como dijo el profesor, yo soy estudiante de doctorado de la Universidad de París-Saclay y bueno, me encuentro haciendo mis estudios aquí en Francia. Bien, entonces quisiera, quisiera presentarles en esta ocasión el tema y en particular me gustaría enfocarme en estos 3 puntos o 3 objetivos. Número uno es motivación para poder presentarles. El tema es para poder difundir el uso de la luz, particularmente el uso de los LEDs en la comunicación, ¿no? Para que puedan conocer, familiarizarse con esta aplicación de la luz. Número dos, para poder presentarles algunas nociones del cómo se utiliza la luz para estimar la posición de diversos objetos como robots, como equipos, etcétera, ¿no? Entonces, número uno, comunicación, número dos, posicionamiento. Y número tres, brevemente, algunas oportunidades que pueden haber aquí en Francia. Entonces, quisiera empezar dándoles un poco el contexto de la situación. Tenemos nosotros actualmente, estamos muy familiarizados con lo que es la tecnología de Wi-Fi. Básicamente, nosotros cuando nos conectamos a Internet, cuando nos vamos a cualquier lugar, ¿no? A una cafetería, a una oficina, etcétera, nosotros lo que hacemos para poder conectarnos a Internet es utilizar el Wi-Fi. Para ello, nosotros pues activamos nuestro celular y consumimos datos, ¿no? Ese tipo de tecnologías basadas en esa específica zona del espectro electromagnético se las cataloga como el uso de radiofrecuencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poquito la
la limitación, ¿no? Porque uno en principio diría, pues, ¿para qué hacemos algo más si estamos bien con lo que ya estamos, ¿no? Entonces aquí pueden ver en el siguiente gráfico cómo es que el consumo de los datos a nivel mundial está aumentando, ¿no? Y como ha de suponerse, esto no va a parar, ¿no? Esto va en aumento. Eh, es decir, la cantidad de datos que se consume es cada vez mayor. No solo eso, sino que también el número de usuarios, es decir, la cantidad de personas que tienen acceso a la red es cada vez mayor a nivel mundial. La velocidad que se requiere para las aplicaciones que ahora se están teniendo, pues se exige siempre una mayor velocidad. Por ejemplo, para poder conectarse a tener videos en alta definición, para poder tener aplicaciones como de realidad virtual, se requiere más velocidad. Adicionalmente, no solo eso, si se han dado cuenta, hoy en día tenemos más dispositivos por usuario. Por ejemplo, ya no es solamente el celular, sino también los smartwatch, también asistentes inteligentes y pues como podrán apreciar, esto va en incremento, ¿no? Entonces el número de dispositivos por usuario también aumenta. Y finalmente, pues por un tema de seguridad. Recuerden que las ondas de radiofrecuencia, en el particular las ondas de Wi-Fi, pues pueden atravesar paredes. Entonces, no es completamente cierto que estamos seguros, ¿no? En este entorno de Wi-Fi, sino que pues puede ser susceptible a, principalmente en aplicaciones donde se requiere mucha seguridad, pues puede ser susceptible a que puedan haber a métodos de espionaje, ¿no? Porque las señales de radiofrecuencia atraviesan las paredes. Entonces, pues para determinadas aplicaciones, por ejemplo las militares, ese es un tema muy susceptible. Entonces, como pueden apreciar, esto lo que nos indica es que en los próximos años llegaremos a una saturación de esta banda, ¿no? De la radiofrecuencia y por ende, pues requerimos explorar o nace la idea de poder explorar otras ondas del espectro electromagnético. En la parte inferior pueden ver ustedes más o menos un poco la idea. Aquí pueden ver cómo el Wi-Fi se encuentra en esta zona y cómo es que emerge, pues de manera bastante interesante, el uso de nuevas zonas del espectro electromagnético, en particular el uso de la luz, ¿no? ¿Y por qué el uso de la luz? Porque dentro de otras características que veremos, pues es interesante que actualmente la infraestructura con la cual nos manejamos ya contiene luz, ¿no? Por ejemplo, cualquiera de ustedes en su cuarto, en su casa o en sus lugares de trabajo ya tienen iluminación con LEDs. Entonces es muy interesante porque también se puede reutilizar esa infraestructura para poder añadirle nuevas aplicaciones. Entonces, esa es la razón por la cual entre otras, por la cual es interesante eh, observar esta nueva zona del rango del espectro electromagnético, ¿no? Adicional a ello, pues hay algunas situaciones en las cuales se requiere eh, un poco de mayor, en el caso de de la figura de la parte superior, pues requieren algunos equipos, son susceptibles a ondas electromagnéticas, por los cuales no está permitido utilizar ciertas radiofrecuencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hospitales o en el caso de aeropuertos, ¿no? Recordarán en muchos casos que les piden colocar en modo avión su celular, pues es porque hay cierta interferencia que puede ser susceptible en las comunicaciones de radiofrecuencia en los aviones. En el caso de los hospitales, hay algunos equipos que también pueden ser susceptibles a esas ondas, por eso es que está prohibido en ciertas zonas tener acceso a este tipo de redes, ¿no? Es decir, la comunicación está limitada. Y finalmente, lo que les había mencionado antes, la seguridad y la privacidad, si bien es cierto, las ondas de Wi-Fi se van atenuando y degradando, pues también es cierto que al atravesar paredes, pues puede ser susceptible a que haya otra persona o un equipo que esté interceptando la comunicación, ¿no? Aquí pueden ver en la figura cómo es que el Wi-Fi pues atraviesa estas paredes y cómo es el que el Wi-Fi pues al ser enviado directamente con la luz pues no atraviesa y por ende
hay mayor seguridad o mayor control sobre qué zonas están siendo utilizadas para la comunicación. Desde luego, en el día a día, uno tampoco es que vaya, pues, a tener unos requerimientos de seguridad tan extremos, pero existen otras áreas de aplicación, por ejemplo, las aplicaciones militares o de defensa o comunicaciones de seguridad, ¿no? Donde sí quisieran que la comunicación se mantenga completamente aislada y de manera privada, ¿no? Y evitar espionaje u otro tipo de aplicaciones. Entonces, estas son algunas de las limitaciones que tenemos actualmente con la radiofrecuencia. Es por eso que emerge, ¿no? Este nuevo campo que es el uso, que se enfoca en el uso de la luz para poder realizar comunicación. Entonces, en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es un poco más nociones de este nuevo campo, ¿no? Entonces, a este campo le llamamos el Optical Wireless Communication, OWC. Ese es el término que van a encontrar ustedes en las comunicaciones de papers, de investigaciones, etcétera. Entonces, este campo lo que quiere hacer es, su objetivo es realizar comunicación de manera inalámbrica, pero utilizando efectos ópticos, que son efectos de la luz óptica, ¿no? En particular, pueden ver ustedes que tenemos tres zonas bien diferenciadas, ¿no? Está la zona infrarroja, la luz visible y la luz ultravioleta, ¿no? Entonces, digamos, aprovechando estas diferentes zonas, se pueden tener diferentes tipos de comunicación con diferentes propiedades, ¿no? Pero si englobamos el término, a todo le podríamos llamar como Optical Wireless Communication, ¿no? Entonces, dependiendo de la banda que utilicemos, tendrá un determinado nombre específico. Aquí adicionalmente quiero resaltar que las ondas de radio, que es decir, las de radiofrecuencia, el ancho de banda, es decir, la cantidad de información y de dispositivos que pueden ser conectados, eh, es limitado en comparación del caso de la luz. Ese es uno de los atractivos del uso de la luz. Los, la capacidad del ancho de banda que tienen es completamente superior a el caso anterior. En otras palabras, pueden conectarse muchísimos más usuarios, pueden tener mayor velocidad y podemos tener acceso a muchos dispositivos al mismo tiempo. Entonces, es interesante también porque permite lidiar con esas limitaciones que teníamos pues, con las ondas de radiofrecuencia. Como les mencioné anteriormente, dependiendo de qué son explotes de la luz, tendrás diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, si hacemos uso de la luz visible, la tecnología se le conoce como VLC, que es comunicación por luz visible. Si hacemos uso de, por ejemplo, la zona infrarroja, sería comunicación por luz infrarroja. Si hacemos uso de la luz en el espectro ultravioleta, pues será de ese modo. Y también adicionalmente, y no menos interesante, aquella comunicación con LEDs láser, es decir, con diodos que son direccionados de manera puntual, se le conoce como FCO, que hablaremos de ello un poco más adelante también. Eh, Cabe resaltar que estos son los términos que son comúnmente utilizados en la parte académica, pero cabe resaltar también que generalmente o de manera tradicional la comunicación por información infrarrojo, que por ejemplo se tenían en los televisores cuando se enciende o se apaga algo, etcétera, está más relacionado, un poco más relacionado en la imaginación de las personas como orientada a comunicación de dispositivos entre dispositivos. Entonces, se ha extendido un poquito la definición de VLC, que si bien es cierto dice luz visible, se ha extendido y ha acogido al uso de LEDs infrarrojos dentro de la luz visible. Entonces, que no se les parezca extraño que si de repente ven una aplicación que dice VLC, que es luz visible, pues también añada la luz infrarroja porque los investigadores prefieren, digamos, la continuación de un término un poquito más general que se entienda que tiene cosas en común al uso de específicamente IRC, porque muchas veces
se relaciona más con la comunicación entre dispositivos. Así que el término de VLC ha acogido también la luz infrarroja. Entonces, esto es un poquito el contexto. Les voy a hablar de algunas de las aplicaciones que tienen este tipo de comunicaciones. Por ejemplo, y bastante interesante, es la aplicación de FCO, que es lo que vimos acá anteriormente, que es la comunicación entre dos dispositivos mediante láseres. Una de las aplicaciones es la comunicación intersatelital, es decir, en órbitas tienes satélites que están largamente separados o distanciados y puedes, apuntando apropiadamente, conectarlos y comunicarlos entre ellos, ¿no? Sin la necesidad de enviar tus datos desde el satélite hacia la Tierra y desde la Tierra hacia el satélite. Una aplicación interesante del FCO es entre los mismos satélites poder comunicarse. Quiero resaltar esta aplicación porque de hecho hay un proyecto en mi laboratorio que tiene financiamiento para esta aplicación, que es el uso de dos láseres y cómo pueden ellos, pues, de manera óptima, ubicarse y posicionarse para entablarse comunicación, ¿no? De hecho, la gran, eh, o la gran, o lo más interesante es que permite comunicaciones a muy largas distancias, hablamos de kilómetros, ¿no? Entonces, es también interesante y hay financiamiento para poder buscar ese tipo de optimizaciones. Otra aplicación de las OWC es la comunicación por luz visible. En este caso hablamos de comunicación empleando la luz. Dentro de ellas, por ejemplo, se encuentra la aplicación de la comunicación entre vehículos. Como pueden apreciar en la figura izquierda, de la mano izquierda, pueden ver carros comunicándose entre ellos, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, pues a qué distancia te encuentras, si quieres enviar información de cuántos pasajeros hay, si quieres enviar información del estado actual de los vehículos. Entonces, hay todo un área, es un área extensa, aquí solo estamos brevemente mencionando, que se dedica al estudio de comunicación entre vehículos, ¿no? Que es vehículo, 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 también con luz hacia los postes de luz y pueden entablar de muchas maneras, se puede aplicar para poder obtener información. Entonces aquí en la mano derecha también pueden ver un esquema de más o menos cómo es que se puede reutilizar los faros que actualmente se encuentran en los carros para que se pueda entablar comunicación con diferentes dispositivos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta un poco, la idea es lo que ya tenemos actualmente, reutilizarlo, ¿no? Reaprovecharlo, ¿por qué no? Añadiéndole más funcionalidades. Entonces, es una aplicación, lo menciono, en el laboratorio donde me encuentro trabajando, también hay una línea de investigación en este aspecto, así que también es, pues, producto de diferentes tiempos de investigación. Y una de las aplicaciones, en particular la más famosa creo yo, es la aplicación del LiFi. Entonces, el uso de la luz visible para envío de paquetes de datos se le conoce como LiFi, ¿no? Fue bastante, o bueno, el que acuñó este nombre es el profesor Harald Haas. Él es el padre, digamos, del LiFi, y es quien en el 2011, en una charla TED, demostró y habló y definió de cómo dos dispositivos se pueden comunicar para enviar paquetes de datos y así lograr eh, conectarse a Internet mediante la luz. Posterior, Posteriormente, el 2012, fundó en la misma universidad, que es la Universidad de Edimburgo en Reino Unido, la compañía PureLife. Entonces, ellos proveen o investigan desde ese momento lo que es el uso del IFI. Asimismo, en Francia también hubo un laboratorio que eh, se encargó de poder llevar la comunicación basada en LiFi a las masas comerciales, ¿no? Entonces, es un poquito las dos empresas pioneras en este campo, ¿no? Es interesante notar que si bien es cierto el concepto del LiFi es desde 2011, pues temas de óptica o estudios de comunicación mediante luz, etcétera, viene de mucho más atrás. Así que es la razón por la cual pudieron, digamos,
crear sus empresas es porque no solamente hay un concepto, sino que también hay un estudio de investigación detrás por muchos años, ¿no? Entonces, les permitió de manera rápida poder utilizar lo que ya tenían en algo, un producto comercial, ¿no? Eh, en particular, el LiFi es, podríamos decir, que es el uso de la luz para enviar comunicación, paquetes de datos, para conectarse a Internet. Acá podemos ver en la mano izquierda una gráfica que puede apreciarse cómo es que la luz proviene de una lámpara envía paquetes de datos hacia un receptor. Desde luego, los dispositivos que actualmente tenemos, que son laptops, iPads, celulares, no tienen de manera nativa un protocolo para poder aceptar esta comunicación. Es por ende que se añade un dispositivo llamado los dangle. Son como unos pequeños USBs, aquí en la mano derecha pueden ver, que permite poder recibir esta comunicación mediante luz y eh, de manera fácil los convierte en paquete de datos hacia tu computadora o hacia otro dispositivo. Entonces, eso es eh, una aplicación. En la mano derecha pueden ver unos equipos que tiene OLEDCom. Por ejemplo, para poder transmitir, tienes un access point que transmite la información con luz infrarroja y para poder recibir tienes un pequeño USB o un dangle que te permite conectarte y rápidamente conectarte a Internet. Entonces, el concepto del Li-Fi es bastante interesante porque usa ya la luz visible para la comunicación. Y lo curioso es que no es algo reciente, como pueden haber visto, ya tiene bastantes años, así que ya ha madurado bastante y hay dispositivos comerciales que actualmente se pueden adquirir. Cabe resaltar que el uso de la luz visible como tal en la comunicación es Visible Light Communication, VLC, pero si tú lo utilizas para conectarte a Internet con protocolos, con el IP, con todo el estándar de comunicación para Internet, ahí se le conoce como Wi-Fi, ¿no? Entonces, es importante esa diferenciación porque no significa de que el Wi-Fi sea necesariamente VLC, sino que el Wi-Fi es orientado a la comunicación para Internet. Es por eso que ustedes van a encontrar en la investigación muchos artículos que hablan de VLC y estudian las propiedades de la comunicación con la luz visible sin la necesidad de que sea utilizado para el Internet, porque podemos utilizar la comunicación entre dos dispositivos, como anteriormente hemos visto con carros, ¿no? Pueden comunicarse entre carros, podemos comunicarnos entre robots, podemos comunicarnos entre diferentes dispositivos, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente tenemos que comunicarnos a Internet, ¿no? El tema de la comunicación por luz visible en los recientes años ha crecido en términos de interés y además también en términos de financiamiento, ¿no? Es un tema bastante importante e innovador porque se prevé de que en los próximos años va a ser necesario migrar a ese tipo de comunicaciones. Eh, Cabe resaltar que es importante mencionar que si bien la tecnología, como pueden ver, ya tiene dispositivos, no significa de que ya se solucionó todo. Hay muchas cosas por estudiar, por ejemplo, las técnicas de modulación, las técnicas de luz ambiental, las interferencias, el ruido, obstáculos, reflexiones, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay bastante interés por búsqueda de nuevos investigadores que exploren y solucionen de manera óptima este tipo de limitaciones que tiene la comunicación por luz visible, ¿no? Es de hecho, que OLEDCom tiene también partners para poder investigar de manera conjunta con doctorantes, ¿no? Es decir, está interesado en que se investigue más a fondo, se optimice para poder reutilizarlo en sus dispositivos, ¿no? Entonces, es por eso que OLEDCom es un ejemplo de una empresa que hace ese tipo de situación, de continuidades, ¿no? Eh, Voy a ponerles un ejemplo de algo en lo cual yo estoy trabajando de manera más directa, porque ya hemos hablado de la comunicación por luz visible
y unos ejemplos del uso de la comunicación por luz visible. Ahora les voy a hablar de, la, de una variante que es una aplicación de la comunicación por luz visible que se le conoce como el posicionamiento por luz visible. La única diferencia está en que el objetivo es, en este caso, encontrar la posición de un objeto, mientras que en el anterior es comunicarse, enviar paquete de datos, ¿no? Entonces vamos a ponernos en contexto. Aquí pueden ver, por ejemplo, una foto de la nueva biblioteca de la Universidad Católica. Entonces en esta foto, que como pueden apreciar, si se dan cuenta en las luces, en la iluminación, no solamente tenemos un foco, ¿no? Tenemos un conjunto de, de focos LEDs, ¿no? Entonces, esta peculiaridad no solamente ocurre en las bibliotecas, en realidad ocurre en muchos lugares, en las oficinas, centros comerciales, inclusive en el hogar en algunas ocasiones hay más de un foco. Entonces, primero quiero que noten eso. Acá pueden ver una sala también de estudio donde podemos apreciar lo mismo, ¿no? Tenemos más de un foco. Esto completamente ajeno a la tecnología del uso de la luz. Esto ya existe, esto es algo habitual, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta un concepto extra y van a poder eh, tener mayores nociones de lo que es el posicionamiento por luz visible. Entonces, primero tengan en cuenta que de por sí ya la infraestructura hay luces, y no solamente una, sino que más de una. Entonces, el otro concepto que les quiero añadir a eso es el siguiente, ¿no? Este es un poquito más técnico, pero también bastante interesante, ¿no? La luz tiene unas propiedades bastante ya previamente estudiadas en el campo de la óptica. Acá pueden ver en la mano izquierda una foto. Acá está, aislemos el caso de un solo emisor de luz y de un solo receptor. En este caso, el receptor es un fotodiodo, ¿ya? Como ustedes comprenderán, en la ciencia tenemos que poner estos conceptos en modelos y en esquemas. Aquí pueden ver una simplificación de este escenario y como pueden ver tenemos una fuente y un receptor. La fuente, para efectos prácticos, es un foco LED que todos conocemos, es un LED habitual, ¿no? De cualquier lugar de casa. Y como receptor tenemos un elemento que sense esta cantidad de luz, que en este caso es el fotodiodo. Entonces, es interesante entender que lo que el receptor sensa depende de la distancia que se encuentre de la fuente de luz. Entonces, dependiendo de la distancia, tenemos nosotros eh, una potencia de recepción diferente, ¿no? Si es más cerca, pues será más fuerte la potencia, y si es más lejos, pues será más débil, ¿no? Eh, la ecuación que describe esta relación que hay, se encuentra en la mano derecha, es la ecuación del canal, porque si esto se hace en el aire, tiene una descripción física, ¿no? Acá pueden apreciar que la ecuación no es necesario ponernos tan técnicos, pero lo que quiero que se den cuenta es que sin considerar las demás constantes, tenemos una dependencia de la distancia, ¿no? Que demuestra y que modela que la distancia influye en la potencia que recibes, ¿no? Si hablamos de manera simple, si ponemos al transmisor una potencia llamada P sub T y consideramos un canal como el que se encuentra aquí, caracterizado por la letra H, de manera simplificada, podríamos decir que la potencia de recepción es la potencia que tienes tú en el transmisor multiplicado por un factor de atenuación que es eh, eh, que ocurre de acuerdo al canal que tienes, ¿no? Y que este depende desde luego de la distancia, ¿no? Entonces, con ese simple concepto, podríamos nosotros eh, concluir, concluir, concluir que si tenemos nosotros la información de la potencia de transmisión, la potencia de recepción, podemos deducir cuál es el valor de H y por ende podríamos, tomando en consideración otras cosas más, deducir cuál es la distancia entre estos dos objetos.
Este es el principio básico de cómo es que teniendo la información del receptor, de la potencia del receptor y la información de la potencia del transmisor, podemos deducir la distancia. Esto nos permite a nosotros calcular, a grosso modo, la distancia. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo es que podemos entonces definir la posición final de un objeto. Como ustedes comprenderán, con una sola distancia no podremos definir esta posición en un plano, ¿no? Necesitamos por lo menos tres para poder triangular la posición. Es por eso que se utiliza por lo menos tres de estos focos para poder triangular la posición, ¿no? Sin embargo, si bien idealmente la triangulación debería ser exacta, pues hay factores que hacen que esto se complique, ¿no? Y que en la práctica, pues se vea más como una zona en la cual podría estar este objeto, ¿no? Es por ello que se suele añadir escenarios eh, con cuatro focos para poder optimizar la obtención de la posición del receptor, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, esta es la razón principal por la cual es muy común ver cuatro focos LED para poder estimar la posición. A la mano derecha pueden ver la imagen de un robot, el TurtleBot, siendo en un experimento donde se le está estimando dónde se encuentra utilizando cuatro LEDs, ¿no? LED 1, 2, 3, 4. Entonces, esto ya es algo que se ha estudiado, que existe y que demuestra de que uno puede utilizar esta tecnología para estimar la posición de los objetos, ¿no? Ahora, eh, este campo es un campo que también tiene bastante que donde se puede estudiar, porque no es tan fácil como lo estoy mencionando, estoy simplificando un poco las cosas. Hay bastantes problemas que pueden afectar la estimación de la posición y por ende se estudia y se investiga bastante en este aspecto, ¿no? Otro tema, para que puedan entender el contexto de todo esto, es el, el contexto de las tecnologías 6G. Hablando de las tecnologías 6G, nosotros tenemos un objetivo para el 2030 en términos de, de mejoras, ¿no? Brevemente, solo para darles una idea bastante breve, para las tecnologías 6G se espera de que se pueda tener mediante organismos internacionales, plantean objetivos de qué debería tener la tecnología 6G, ¿no? El objetivo es que para el 2030 se tengan algunas ventajas en comparación de las tecnologías actuales, ¿no? Una de ellas se le conoce como el ISAC. El ISAC significa que se debería integrar para el 2030, para el 2030, eh, la comunicación y el posicionamiento. La integración de esos dos aspectos, de los cuales ya he mencionado, la comunicación con luz visible y la posición por luz visible, deberían ser integrados. A ese nuevo concepto se le conoce como ISAC. Y se tiene como objetivo de que la estimación de la posición sea entre 1 a 10 centímetros para que pueda ser útil en diferentes campos. Entonces, este, este nuevo objetivo lleva a que en Europa se despliegue diferentes tipos de financiamiento para lograr, lograr este objetivo que tienen para el 2030, ¿no? Es por ello que, hablando ya de términos económicos, en términos de financiamiento, la Unión Europea y diferentes países eh, a lo largo del mundo despliegan, ¿no? O sea, tienen ahí oportunidades de financiamiento. Dentro de esos proyectos se encuentran, por ejemplo, aquí pueden ver cuatro proyectos que les puedo comentar relacionados a la tecnología 6G, con el objetivo de lograr estos requerimientos. Entonces, esta es la idea, ¿no? Ellos despliegan esos financiamientos para lograr esos objetivos. En particular, por ejemplo, la tesis en la cual yo estoy realizando mi doctorado se encuentra dentro de uno de esos financiamientos, que es el financiamiento de Opti6G. Opti6G es un proyecto financiado por la Unión Europea para poder lograr avanzar en uno de esos objetivos. No solo hay estos, aquí pueden ver en la mano derecha
una lista de diferentes financiamientos que se han ido otorgando desde el 2020 hasta el 2024. Son una gran cantidad de financiamientos y no son todos, hay muchos más que pueden ser. Pues comprenderán que las oportunidades para poder hacer investigación en este campo, pues también son relacionadas a la cantidad de proyectos que hay. Eh, y bueno, entonces, para ya ver cómo es que finalmente se relaciona la inteligencia artificial en el campo del que estamos hablando, les voy a poner este caso, ¿no? Como pueden ver, tenemos los cuatro focos que les estuve comentando y quiero que vean el escenario. El escenario ya no es tan simple como el que habíamos mencionado anteriormente. Si bien es cierto que la luz puede ir hacia el receptor de manera directa, también es cierto que existen reflexiones, es decir, rebotes en las paredes, así sean mínimas, puede que haya esas reflexiones. También existen obstáculos, pueden haber sillas, mesas, personas caminando. La luz ambiental puede ser también es un ingreso de luz que puede variar durante el día y la noche. Entonces, es un entorno que va cambiando. Así también como la degradación propia de la temperatura de los LEDs, ¿no? O sea, los LEDs normalmente tienen un efecto de temperatura que puede ir mm, poco a poco degradando la calidad de la iluminación del LED. Entonces, todos estos puntos los podremos englobar en que este es un entorno dinámico. No es algo tan simple como ecuaciones determinísticas y ya está. Eh, si uno hace eso, va a tener ciertos rangos de error. Entonces, entender que este es un entorno dinámico te lleva a comprender de que necesitamos nosotros un tipo de algoritmos capaz de poder estudiar ese entorno dinámico y lidiar con esos cambios, ¿no? La entrada para nuestro sistema será la potencia que recibe de los focos y la salida será la posición. Entonces, ¿cómo es que la tecnología de inteligencia artificial ayuda a poder lograr obtener la posición? Pues está aquí, ¿no? En el modelo. Tradicionalmente, los modelos basados en ecuaciones matemáticas era lo que se utilizaba. Sin embargo, actualmente los algoritmos de Machine Learning presentan ventajas porque pueden lidiar con un entorno dinámico y obtener mejores performance que el caso tradicional. Aquí pueden ver, solo como un ejemplo, los diferentes modelos de inteligencia artificial que han sido probados en entornos como los que se muestran aquí. Aquí pueden ver diferentes modelos. Dentro de ellos están modelos como el Canyon Neighbor, Super Virtual Machine, etcétera, etcétera. Y también los más actuales o más interesantes que están, pues ahora últimamente un poco más de moda, que son los de Deep Learning, de Transfer Learning, Reinforcement Learning. Acá hay uno más que se llama Federated Learning, que pues también está siendo estudiado, ¿no? Entonces, todos estos modelos de inteligencia artificial lo que hacen básicamente es buscar en, una relación entre la potencia y la posición, ¿no? Considerando un entorno dinámico, ¿no? Entonces es por ello que hay tantos estudios relacionados a Machine Learning, pero para obtención de la posición. El campo no está cerrado y no solo es la precisión, también es la latencia, el tiempo de procesamiento. eh, Hay muchas otras variantes que se evalúan, ¿no? Aquí pueden ver un poco la cantidad de artículos y cómo ha ido creciendo en el tiempo la cantidad de artículos en el tema del posicionamiento por luz visible, es decir, es un campo eh, que está en crecimiento y las aplicaciones que se esperan van a ser principalmente en la robótica. Y acá pueden ver finalmente algunos desafíos que aún no han sido cubiertos, por lo cual hay muchas oportunidades en este campo en particular. Por ejemplo, yo me encuentro actualmente estudiando el posicionamiento en 3 dimensiones y además también me encuentro estudiando el posicionamiento empleando menos focos LEDs, ¿no?
de eso les quería comentar para finalizar la exposición. Eh, el desafío, si bien les comenté que se utilizaba 4 focos, pues bajo algunas circunstancias no siempre tenemos 4 focos o no siempre habrán eh, eh, situaciones en las cuales tenemos acceso a más de 2 focos. Es por ello que hay una línea de investigación, que es donde yo me encuentro estudiando, que aprecia o que tiene por objetivo el encontrar cómo logramos obtener la posición, pero ya no con 4 focos, sino con uno solo. Entonces, a este campo se le conoce como el uso de Single LED Visible Light Positioning, es decir, un solo foco, pero para el posicionamiento. Aquí les he mostrado algunas iniciativas de algunos papers que están estudiando este campo, son recientes del 2022, 2020. Este paper aquí es del 2024, del año pasado, este es del anteaño pasado, entonces es algo muy nuevo, ¿no? Muy reciente. Algunas de las ideas de cómo lograr hacerlo están en añadir al receptor una especie de plataforma rotatoria. Otros han explorado añadir más receptores, pero con inclinación para poder tener una precisión de una concepción del entorno mayor. Otros han añadido dentro del receptor un IMU, para poder leer la orientación, aumentando los fotodiodos. Otros por aquí, por ejemplo, han colocado múltiples fotodiodos de una manera diferente. Entonces, son apuestas de cómo es que se podría lograr, o son propuestas de cómo es que se podría lograr tener la posición con un solo foco LED, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo me encuentro trabajando actualmente, es en esto, es en, dentro del posicionamiento, lograrlo con un solo foco LED. Y bueno, finalmente, este fue el trabajo que hice para la universidad hace unos meses. Justamente a la mano izquierda pueden ver unas pruebas preliminares del movimiento del robot para poder automatizarlo. Y a la mano derecha pueden ver un poco el experimental setup que tuve para poder estimar la posición. Y como pueden ver aquí, solo se utiliza un solo foco LED, ¿no? El algoritmo que utilicé fue bastante exitoso. Sin embargo, lo estoy haciendo solamente en 2 dimensiones, ¿no? Solamente en el plano. El objetivo para mi doctorado es hacerlo en 3 dimensiones y utilizar un algoritmo que lo haga en tiempo real. Finalmente, estos son los resultados. Aquí a la mano izquierda pueden ver los puntos de color azul, son los puntos reales donde estuvo el objeto. El robot se fue moviendo, entonces los puntos de color azul son donde estuvo el objeto realmente. Los puntos de color verde son los que mi algoritmo predijo, ¿no? Y, y la línea de color roja es la unión de los puntos que yo he predicho, ¿no? Como pueden ver, la estimación de la posición es bastante buena. Eh, el rango que tengo de error es de 3 centímetros y eh, es bastante interesante porque si bien es cierto, mi receptor es acá un fotodiodo, esto tranquilamente puede estar montado en un robot y significaría que con un foco, con un LED, podríamos eventualmente estimar la posición del robot, ¿no? Entonces esto permite o abre nuevas aplicaciones para temas de posicionamiento del robot, para técnicas de SLAM, para técnicas de localización de objetos, etcétera, ¿no? Ya eso ya depende de las aplicaciones de quien quiera utilizar esta tecnología. En la mano derecha se ven un poquito las gráficas en la estimación en el eje X y en el eje Y. Bueno, para terminar el resumen, el uso del espectro de la luz presenta propiedades interesantes en respecto a comparación de las ondas R de radiofrecuencia, principalmente seguridad, mayor ancho de banda, mayor velocidad, que permiten poder movernos de ese nuevo espectro de luz. El objetivo para el 2030 es lograr un sistema ISAC, es decir, combinar la comunicación con el posicionamiento. Yo me encuentro trabajando en el posicionamiento, pero hay diversos proyectos que quieren juntar estos campos, ¿no? De hecho, en el proyecto yo soy el doctorante que se está encargando del posicionamiento y hay otras personas encargadas de la comunicación y hay otra universidad, la Universidad de Brunel en Reino Unido,
que se está encargando de lo que es la integración. Entonces, eventualmente, al finalizar el proyecto, se va a hacer una demostración de un sistema que pueda comunicarse y a la vez posicionarse, ¿no? Y finalmente, mencionarles que estos estudios no están cerrados a telecomunicaciones nada más, sino que también hay aplicaciones para robótica, para IoT, que es Internet de las Cosas, ¿no? Para electrónica y otras aplicaciones que son, que pueden desarrollarse en interiores principalmente, porque en interiores es donde tenemos generalmente los focos LEDs. En exteriores, debido a la iluminación solar y otras eh, iluminaciones externas, presentan más desventajas con respecto a sistemas como los GPS, ¿no? Entonces, en exteriores, GPS tienen una precisión suficiente. En el caso de interiores, los GPS son bloqueados, su performance disminuye y en caso de interiores es más interesante el uso de la luz para el posicionamiento. Bueno, y finalmente yo sé que no es tema de esta exposición, quería brevemente aquí mostrarles eh, dos páginas. La primera es para que puedan, si es que alguno está haciendo su maestría o ya terminó su maestría y quiere postular a un doctorado, pues acá hay una página bastante interesante para buscar financiamientos de doctorado con becas. En Europa hay muchas, la gran mayoría de doctorados en Europa son financiados. Y aquí también mostrarles la página ADUM, que es una página aquí de Francia, donde actualmente ustedes pueden entrar, colocar el tema que tienen de interés y ver las propuestas, los requerimientos, el perfil que buscan. Recordar que en Francia los doctorados son pagados, son considerados trabajos, así que te pagan por tu investigación. Uno puede entrar y buscar un tema y ponerse en contacto. No duden en que un correo es lo más apropiado si uno quiere presentarse y tener un contacto un poco más personal con el laboratorio. Y es así como yo he visto que muchas iniciativas, colaboraciones han fluido de manera apropiada, ¿no? Entonces, una recomendación, pueden revisar esta página. Si incluso no están todavía planeando hacer un doctorado o están durante la maestría, yo les recomiendo de todos modos revisar esta página porque van a ver los requerimientos que piden, los perfiles que hay y ya pueden ir anotando, ¿no? Me piden esto, me piden lo otro, entonces cosas que se van proyectando para cuando tengan la oportunidad de tener, si desean postular, aplicar un doctorado. En Francia no requieren necesariamente el francés, al menos en ingeniería es más habitual ver que se trabaje en inglés. Tengo eh, compañeros que solo hablan inglés. Yo, por ejemplo, solo me comunico en inglés y en general las presentaciones se hacen en inglés. Inclusive he estado en presentaciones de tesis donde es en inglés, algunas son en francés, desde luego, pero les quiero comentar que no es necesario el francés para poder hacerlo, ¿no? Desde luego es un plus si tienes por lo menos la parte básica para comunicarte en el día a día. Dentro de la universidad, hablar inglés es suficiente para poder eh, aplicar estos programas de doctorado. Si tiene alguna pregunta, ahí están mis datos de contacto y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención a todos. Ok, bien. Muchas gracias, Kevin. De esta última parte nos vamos a ocupar la semana próxima con bastantes detalles para dónde se consiguen, qué sitios para buscar una tesis. Ahora, veamos a tu tema ahora. Yo pienso que hay algo que de repente ojalá tengas unas cuantas diapositivas o un comentario sobre la inteligencia artificial en tu tema, ¿no? Mm, Porque esa es una cosa que nos estamos quedando ahí Ok, con las ganas de saber dónde está la inteligencia artificial que hay en el modelo. O sea, ok. cuáles son tus datos de entrada, qué cosa es lo que combinas en tu red de neuronas, cuáles son los datos de salida para el aprendizaje y luego lo que ya los verdaderos datos de salida. Si Mm, puedes tomar unos cuantos minutos, si tienes de repente Claro, algunas diapositivas. creo que aquí puedo explicarlo.
aquí también. En particular, por ejemplo, mi modelo, el que realicé, con el cual he hecho la publicación, y en general los modelos de posicionamiento por luz visible tienen como dato de entrada la potencia. Si uno, los electrónicos conocerán, eh, uno puede sensar la luz mediante un fotodiodo, ¿no? Un fotodiodo nos va a dar de manera proporcional a la luz que se registre un voltaje. Para simplificarlo, consideremos ese voltaje como la potencia lumínica que recibe. Entonces, la potencia lumínica que se recibe es mi entrada. Si estoy más lejos de una fuente de luz, pues la potencia lumínica, el voltaje será menor. Si estoy más cerca, será mayor. El ángulo también influye. Entonces, dependiendo de la posición, voy a leer diferente voltaje en el fotodiodo. Entonces, para mi algoritmo, la entrada va a ser, aquí está como RSS, que significa la fuerza de la señal recibida, pero para efectos prácticos puedo decirle que es un voltaje, ¿no? El voltaje que será recibido en la posición donde me encuentre. El objetivo del algoritmo es determinar la posición. Pues el output del modelo es en la posición. Si tomamos como referencia esta esquina, podríamos nosotros tener una posición de 40 centímetros aquí y 1,20 m por aquí, por poner un ejemplo. Entonces esa es la posición de salida, es el output, el modelo final, ¿no? Entonces, ¿dónde entra la inteligencia artificial? La inteligencia artificial entra en que el modelo que hace esta estimación ya no lo hace mediante ecuaciones determinísticas. Es decir, ya no lo hace con ecuaciones como las que había mostrado aquí, que son determinísticas, sino que ahora tiene que ser entrenado. Y para entrenarlo requieres tú de tener una gran base de datos que tenga entradas que son voltajes en diferentes posiciones del escenario y como salida la posición. Y el modelo lo que hace es aprende la relación que hay entre las medidas de voltaje y la posición del objeto. Aprende esa relación mediante un entrenamiento. Ese es un poco el uso de los algoritmos de inteligencia artificial y es por eso que en este video, en la mano izquierda pueden ver, esta era una prueba de que estaba haciendo yo para automáticamente moverlo a diferentes posiciones, eh, el receptor. Aquí iba a estar montado el receptor. Entonces, ¿cuál era mi idea? Mi idea era que el robot, en vez de hacerlo yo manualmente, que podía haberlo hecho yo manualmente, colocarme el receptor en una posición, leer el voltaje y anotar la posición, le programé al robot para que automáticamente esté en una posición, yo lea el voltaje y sé la posición porque el robot está ya en esa posición. Luego el robot va a otra posición, leo el voltaje, leo la posición y así sucesivamente. Alrededor de 1.000 muestras fueron tomadas para este ejemplo y con esas 1.000 muestras de voltaje leído versus posición, entrené un algoritmo de red neuronal basado en deep learning para poder aprender la relación que hay entre la voltaje y la posición. Y esta gráfica es ya el test, es decir, ahora el algoritmo que ya aprendió, ahora lo ponemos a inferir cuál es la posición basada en el voltaje. Entonces, esta gráfica que ven aquí es cómo el algoritmo eh, estimó la posición basada en la medida, ¿no? Por eso que tenemos un comparativo de la posición real versus la posición estimada. Entonces, ahí es donde se encuentran los algoritmos de inteligencia artificial para aprender esta relación compleja entre los datos y lo que es la salida, que en este caso es la posición. Si tienen alguna pregunta, Ok. algo que no haya quedado claro, también pueden mencionar. A ver, algunos comentarios, preguntas, por favor, levanten la mano o de repente han puesto en el chat. Eh, a ver, Roger y José, Efracio, ¿me ayudan a ver si hay preguntas en el chat? Bueno, ahí hay un comentario. Me gustaría saber más sobre las aplicaciones.
Bueno, de Claro, repente puedes hacer un poquito más de comentarios sobre las aplicaciones. sí. Eh, en el caso de las aplicaciones de comunicaciones, la más interesante, creo yo, personalmente en comunicación estamos hablando, que a mí me llama mucho la atención, es FSO, FSO, porque es interesante que que puedan comunicarse los satélites entre satélites, ¿no? Es bastante interesante. Bueno, en Francia el año pasado lanzaron un satélite con la tecnología de luz para poder demostrar que se pueden comunicar. Esta aplicación es interesante y también tiene bastante financiamiento. Mi laboratorio, por ejemplo, actualmente tiene financiamiento para poder investigar en este campo que es comunicación mediante láseres. Es interesante esta aplicación. Eh, en el caso del posicionamiento, particularmente yo pienso que una aplicación bastante interesante es navegación con robótica, ¿no? Porque una vez que tú tienes la posición, puedes hacer que el robot se mueva a diferentes lugares de manera práctica, ¿no? Y lo interesante está en que es económico porque solo utiliza un fotodiodo puede estar 10 soles, es algo bien económico. Y además que pueden haber más de un robot. Imagínense ustedes 10 robots con fotodiodos y podemos saber el posicionamiento de esos 10 robots en tiempo real. Entonces es bastante interesante desde el punto de vista electrónico, ¿no? Otras aplicaciones están desde el punto de vista de las telecomunicaciones, donde se busca que saber la posición de un celular para poder analizar los patrones del usuario, pero eso ya va un poco más para el lado ya de las telecomunicaciones y no tanto, digamos, para un lado de investigación, ¿no? Adicionalmente, en industria, se espera que algunas cadenas se basen en este tipo de tecnologías para poder conocer cómo se mueve un determinado paquete durante en una zona, ¿no? Cristian tiene una pregunta. Cristian Raúl Arce. Sí, sí, también tengo una pregunta. ¿Se me puede escuchar bien? Sí, a ver, un poquito más fuerte. Ah, Adelante con tu pregunta. sí, gracias. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias, profesor Linares, por la invitación. También gracias, Kevin, por la presentación. Me parece muy interesante. Quisiera saber un poco más sobre el experimento que has hecho, en donde mencionas que utilizas diferentes direcciones del LED para Ujú. poder calcular la posición del receptor, ¿no? Quisiera saber cómo es que escoges esas direcciones del LED, si son escogidas aleatoriamente o si tienes, hay algún análisis previo que hagas para que las direcciones que tú escojas de LED Ujú. optimicen el sistema, ¿no? Y puedas tener una mayor precisión. ¿Cómo es que calculas las direcciones que va a tomar el LED en el experimento que has hecho? Claro, claro, es una buena pregunta. Eh, Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es un emisor, que es un LED, ¿no? Este LED, de alguna manera, para poder emular que tenemos varios focos, o sea, varios LED, porque como les mencioné anteriormente, tradicionalmente se utilizan tres, cuatro emisores. Una de las alternativas para poder, digamos, reducir ese número a que sea solo uno, que está propuesto y de hecho está patentado previamente, es utilizar un solo LED, pero variando la orientación del LED, ¿no? Entonces, en mi caso, para poder decidir, que fue la pregunta, las orientaciones, lo que hice fue, previamente a esto, correr algunos análisis. Eso fue en simulación. Entonces, en simulación, lo que podemos ver son los patrones de la distribución de la potencia de acuerdo a la orientación. Entonces, tú tienes una orientación y tú ves cuál es la distribución de esa potencia. Entonces, si tú varías la orientación, tendrás diferentes distribuciones de potencia. Añadiendo a eso el concepto de que sin simulación, ¿no? No tenemos límite, digamos, de poder tener muchos puntos de muestra. Si utilizamos esa información para poder determinar en un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Basado en estos datos, los porcentajes de, eh, digamos, de precisión,
Entonces nosotros podemos tener una variable extra que es la orientación, el número de orientaciones versus la precisión, ¿no? Entonces, corriendo este análisis es que se obtienen las orientaciones más interesantes para para el experimento, ¿no? Cabe resaltar que el número de orientaciones, matemáticamente hablando, es conocido que es un número de tres orientaciones, mínimo de tres orientaciones, para el caso de dos dimensiones, ¿no? Si uno quiere mayor precisión o mayor data, pues puede aumentar el número de orientaciones. En el caso de tres dimensiones es más complejo, el problema se complica bastante y es por eso que, bueno, es un tema ya un poco más extenso, y de hecho es mi tema de tesis, por eso que eso ya excede un poco esa parte más simplificada, digamos, ¿no? Entonces, la respuesta simple es basada en simulaciones previas del sistema de orientación. Hay una pregunta, a ver, de Edinson Velasco. Me gustaría saber si es posible usar la comunicación LiFi entre un satélite y estación terrena. Ujú. Eh, bueno, ahí habría que aclarar que el caso de la comunicación basada en luz o por LiFi, al utilizar la luz como medio, la luz en sí, como los LEDs, se degrada en una cantidad limitada de metros, es decir, pongámosle pocos metros, ¿no? O sea, si hablamos de LiFi va a ser útil para 5 o 10 metros máximo de distancia. Entonces, normalmente uno tiene varios focos conectados e intercomunicados. Entonces, LiFi como tal, la LiFi como tal, es para aplicaciones en casa. Es como el Wi-Fi, ¿no? El Wi-Fi es en casa. Entonces, si la pregunta es de satélite a estación terrestre, no sería posible porque la IFI solo cubre pocos metros, no cubre esas distancias de cientos de kilómetros, ¿no? Sí, lo más, bueno, algo interesante que podría hacer sería no la IFI, porque la IFI es luz visible y es corta distancia, sino FSO, ¿no? Que es lo de aquí. Porque esto, si, como, al ser luz puntual, luz láser, puede cubrir kilómetros, decenas de kilómetros y hasta cientos de kilómetros. O sea, puede cubrir esta comunicación. Entonces, de hecho, es un tema interesante el poder comunicarlo mediante FCO, y es posible en este caso porque tenemos esa capacidad de llegar a grandes distancias. De hecho, es también un tema de investigación el poder alinear apropiadamente, porque la comunicación en cientos de kilómetros es posible siempre y cuando el transmisor y el receptor estén alineados, ¿no? Si ustedes recuerdan haber jugado alguna vez con una luz LED, con algún láser, se dan cuenta que es puntual. Entonces, esta comunicación es igual. Si están alineados, se va a permitir la comunicación. Si es que están desalineados, la comunicación no es posible. Hay temas de tesis, o sea, hay un postdoctorado en el laboratorio que lo que está haciendo es estudiando algoritmos que alineen automáticamente el receptor y el transmisor, de manera automática con plataformas rotatorias, que eventualmente podrían ser útiles si es que se colocan en satélites, ¿no? Donde automáticamente alineen al transmisor receptor. Entonces, como LiFi no, pero como comunicación en láser sí podría ser posible. Hay una Ahora, pero si pregunta es por comunicación con ahí. láser, una pregunta, porque actualmente ya comunican los satélites con láser, o sea, Ujú. ¿cuál sería la novedad? Sí, otra vez van a hacerlo con láser. Ahora hay dos novedades ahí. O sea, número uno, que por ejemplo lo que está estudiándose no es en sí la comunicación con láser, sino es eh, la, ¿cómo decirlo? La interconexión automática. Es decir, algoritmos que permitan a plataformas rotatorias poder alinearse de manera automática. Entonces, por ejemplo, eso lo está estudiando un postdoctorante que lo que hace es utiliza algoritmos bastante complejos para poder optimizar ese tiempo de alineamiento entre los láser.
per se, la comunicación no está siendo estudiada en ese caso, sino está siendo estudiado el método para poder alinear esos láser de manera óptima, ¿no? De manera rápida, evitando oscilaciones, etcétera, ¿no? Es un camino, que es el que se está estudiando específicamente en el laboratorio, y otro camino es evaluar la comunicación mediante luz visible a cortas distancias, pero no eh, entre satélites y satélites, sino más bien como que entre microsatélites más cercanos, ¿no? Pero eso todavía está eh, siendo iniciativas, ¿no? No es algo tan maduro, ¿no? Lo maduro es entre láseres, donde el objetivo es alineamiento entre dos láseres de manera automática, ¿no? Ujú. Y en Jorge, hay ese una alineamiento pregunta, Jorge. también se utiliza inteligencia artificial, proceso de neuronas. Sí, de hecho sí, de hecho el postdoctorado he estado trabajando en eso casi todo el año pasado y yo también le he estado haciendo el seguimiento y, o sea, me ha compartido, ¿no? Algunas cosas que él está avanzando y sí se utiliza y de hecho es bastante interesante porque no es un problema tan fácil porque no es que tengas dos puntos fijos a alinearse, sino es que tienes un satélite a una velocidad y otro satélite a otra velocidad con otra dirección. Entonces, no solo es alinearse, sino que el punto de donde se están alineando va moviéndose, ¿no? Entonces, va moviéndose a diferentes velocidades, a diferentes direcciones y tienen que en tiempo real alinearse continuamente. Entonces, es también interesante buscar algoritmos que logren optimizar ese tiempo, ¿no? Y una de esas tendencias es utilizar inteligencia artificial. A ver, hay una pregunta de un Cabanillas. ¿Cabanillas está en la sala? Cabanillas puede abrir tu mensaje y especificar tu pregunta, por favor. Cabanillas, ¿me escucha o no? Creo que lo escribió, lo Sí, debe en el chat, ¿no? a ver, léelo y Ujú. Sí, dice, se podría anexar posición a los sistemas WGS84 con las coordenadas sería una gran precisión. Actualmente existen receptores GPS de gran precisión. Sí, sí, de hecho, una de las alternativas, o bueno, una de las propuestas, ¿no? Porque esto no es solamente, no es tan fácil pasar de la investigación a los estándares que hay, ¿no? Hay empresas, negocios, etcétera, ¿no? Entonces, no es tan fácil, pero digamos, una idea es que el GPS sea una alternativa para lo que es espacios fuera, ¿no? Es decir, en cualquier lugar fuera y los espacios dentro, que lo que se le conoce como indoor, sean mediante luz visible, ¿no? Entonces, hablamos de una arquitectura más híbrida. El IFI no es muy, perdón, la luz no es muy buena para el posicionamiento fuera de los edificios o fuera de cualquier casa. En esos casos el GPS es mejor. Y por otro lado, el GPS no es tan bueno a nivel de precisión de centímetros dentro de espacios, dentro de los edificios, ¿no? Entonces, hay una idea de un tema complementario, un tema híbrido, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que en el caso dentro de las casas, precisión de centímetros en 3D sería con luz visible y fuera con GPS, ¿no? De hecho, para las aplicaciones habituales, por ejemplo, para Uber, para etcétera, está bien la posición GPS, ¿no? Pero si uno utiliza un celular y quiere saber s- con centímetros la posición de un objeto, no es tan preciso. Es por eso que este tipo de tecnologías complementa, ¿no? ahora, hay una cosa que no es una pregunta, sino un pedido a todas las personas que todavía están en la sala de poner a aquellos que no lo hayan hecho su correo electrónico. Pongan su correo electrónico porque el colega Roger Mercado está copiando todos los correos electrónicos para mandarles de repente alguna información. Por ejemplo, yo estoy pensando, y creo que Kevin a ver si estaría de acuerdo, o sea, Kevin está presentando su trabajo en Monreal en junio, y entonces ahí hay una publicación.
Esa publicación se puede decir que en junio, el día de la conferencia, se puede enviar a las personas que lo desean, ¿no es cierto? Sí, sí, de hecho sí, no habría ningún problema. Ok, entonces aquellos que quieren la publicación de este tema, de repente de una manera un poquito más sofisticada, y además para darles alguna otra información, por favor coloquen en el chat sus correos electrónicos. A ver, ¿alguna otra pregunta? Creo que Sí, hay de sí, había una repente. pregunta que estoy leyendo de María, Rosa María Delgado. Dice, es que el IFE tiene Soy yo, potencial. Kevin. Ah, Sí. sí. Sí, adelante, profesora. Sí, bueno, ¿puedes leer la pregunta? Lo he escrito y ya no veo el Sí, chat, estoy con el el IFI teléfono tiene móvil. potencial para complementar la localización Exacto, y comunicación de vehículos autónomos. exacto, porque tú dijiste, justamente acabas de decir que no es muy bueno el IFI para los entornos externos, pero se puede pensar en entornos urbanos y subterráneos y trabajar con los dos GPS líder 5G, como has dicho. Yo creo que es un poquito la respuesta a esto, ¿no? Pero te dejo responder. Gracias. Pero, y me parece que es interesante, más bien, lo que ha mencionado la comunicación de vehículos, porque eso funciona inclusive en entornos externos. La comunicación de los vehículos podría, en ese sentido, me parece que podría complementar bastante bien lo que son los vehículos autónomos, porque ahora la comunicación entre los vehículos, si es que están automatizados, pues podrían comunicarse entre ellos y también Ujú, desde el mismo punto hacia, o sea, podríamos tener unos tipo de enjambres, ¿no? De robots autónomos. exacto. Sí, está bastante interesante, no lo había escuchado, pero sí me parece que aplica bastante, porque yo lo he visto como iniciativas aisladas, ¿no? Sí, sí. Si es que Y, esto se le añade, mm, ujú, pues sí, sí, de hecho sí estaría sí. Pues completamente factible. En este muchas. campo de comunicación de vehículos hay también toda una rama bastante extensa. Hay investigaciones y financiamiento también para este tipo de comunicaciones. Exacto. La comunicación con entre vehículos, la comunicación con la autorruta, ¿no? Porque los carros autónomos van a tener que tener comunicación con una serie de entornos para saber su posición, para saber los obstáculos y todo. Muchas gracias. Exactamente, Muchas gracias. exactamente. Eso amplía, digamos, los horizontes de lo que se puede hacer con este tipo de vehículos, ¿no? Complementa. Ujú. Ok, Sí. bueno, ¿alguna otra pregunta? Por ahí hay una pregunta de un señor Víctor Maki que preguntaba, Ah, Víctor, a ver, pregunta cómo toma afecta, el micro, Víctor. cómo afecta la absorción de objetos por el- para la transmisión de la luz, ¿no? Cómo afecta, por ejemplo, si pasa por un medio gaseoso o por un medio de vapor de agua, ¿no? Si eso cambia. Perdón, no lo escucho muy bien. Creo que es... Ah, perdón. Sí, había ahí una pregunta que yo me voy a permitir explicarla más o menos, porque pregunta cómo afecta la absorción del medio de transmisión de la luz entre la emisor y el receptor. Ujú. Si se Sí, es una puede pregunta, enseñar, si se puede enseñar en el modelo, ¿no? claro, A evitar esos desviaciones. es una pregunta muy interesante. De hecho, el medio, es decir, este canal, este medio por el cual se va desde el transmisor al receptor, importa muchísimo. De hecho, se estuvo de manera tradicional antes de la inteligencia artificial estudiando bastante el medio y por eso es que se han modelado las ecuaciones que se han modelado, ¿no? Este es un ejemplo de una ecuación que se ha modelado, pero es lo más importante en términos del modelamiento entre el transmisor y el receptor. Y es interesante esa pregunta porque también da la cabida a entender que el canal no es necesariamente siempre el mismo, sino que uno puede, por ejemplo, tomando las medidas, digamos, necesarias de aislamiento del caso, poder cambiar del canal y hacer esto en el océano, por ejemplo, en un lugares acuáticos, donde cambiaría el canal y el modelo cambiaría completamente. A esto se le conoce como posicionamiento por luz visible, pero
submarina. O sea, también hay aplicaciones de ese tipo. Entonces, eso demuestra la importancia del entendimiento del canal. Y el algoritmo de inteligencia artificial, lamentablemente o desafortunadamente, no toma en cuenta el canal. Pero, porque el algoritmo de inteligencia artificial toma entradas y salidas, no toma en cuenta el canal en términos del modelo. Pero existe una nueva tendencia de algoritmos que justamente lo que buscan es, si es que ya se estudiaba anteriormente la física con ecuaciones, para no empezar de cero y hacer modelos completamente ciegos que desde cero aprendan, entonces lo que buscan es, ok, utilicemos información de ecuaciones físicas y añadámoslo a la red neuronal. A eso se le conoce como eh, Physics Informed Neural Networks. Es un tipo especial de redes neuronales que utiliza o reutiliza información física y lo añade a redes neuronales. Entonces es un poquito una forma de poder reaprovechar lo que conocimiento anterior de muchos años, ¿no? Entonces es una alternativa, un camino. Hablando de ese modelo que tú has utilizado, ¿es un modelo que es una caja cerrada o es un modelo que tú has programado línea por línea? Pero los modelos actuales de inteligencia artificial básicamente se basan en código que está desarrollado en el lenguaje Python, ¿no? Que es el lenguaje que es eh, el que actualmente es el estándar para trabajar modelos de inteligencia artificial. Entonces, estos modelos de inteligencia artificial se basan en paquetes que los que ya han llevado algo de Python, algo de esto, sabrán, ¿no? Que es, por ejemplo, TensorFlow, Keras, NumPy, Scikit-learn. Entonces, estos paquetes nos ayudan a poder eh, manipular la arquitectura. Entonces, la que se programa en sí, línea por línea, es la arquitectura que va a seguir el modelo. Ahora, no significa que hay una arquitectura y ya está listo, no, sino que tú tienes que diseñar, probar y testear diferentes arquitecturas hasta encontrar cuál es la apropiada. Hay unas pautas, pero definitivamente estamos lejos de tener algo como una receta, ¿no? Esa es una situación en la cual tenemos que probar iterativamente diferentes arquitecturas y de acuerdo al desempeño podemos afinarlo, ¿no? Eso es lo que se programa línea por línea, es la arquitectura del modelo. Y si tú añades sobre eso las ecuaciones físicas, pues también se programan las ecuaciones físicas. Sin embargo, las ecuaciones físicas donde nos ayudan muchísimo son principalmente en simulación, para no hacerlo físicamente, en simulación. Entonces, digamos que para simulación, ecuaciones físicas son obligatorias y tienes que programarlas línea a línea. Mm. Pero para el modelo de red neuronal, lo que programas es la arquitectura. Y la arquitectura aprende, puede ser de tu simulación, como puede ser de tus datos reales. ¿Por qué digo de tu simulación? Porque existen numerosos artículos que han hecho todo esto en simulación, que tu red aprenda de tus datos simulados. Sin embargo, no tienen tanta credibilidad, porque si bien es cierto, puedes simular cierto ruido, nunca va a ser igual como en una prueba real. Entonces, son más, tiene mayor peso aquellos algoritmos que hayan tomado datos reales y sean entrenados para ese fin con datos reales, ¿no? Entonces, eso es un poquito la idea. Ok, ahora está un Yo, poco yo, más. yo pregunto mi pregunta, si me permite, Jorge, A ver, por seguir. favor, pero ¿sabes qué? Pon bien tu micro porque se te escucha muy Ay, lentamente. man, ese es bueno, es el micro, no soy yo, yo estoy gritando. Ay, A grita, ver, grita. ya voy a gritar, ¿ah? Kevin, en la ecuación, en la diapositiva número 14 tienes una constante H. Y ahí hay la coseno, y el A y no sé, otras variables. Me pregunto si una de esas corresponde a la absorción del medio de una especie de ley de Beer-Lambert exponencial a la menos X alfa como constante, Sí, algo así. sí, de hecho, bueno, no he detallado mucho
No he querido tampoco ser tan detalloso en esta parte porque puede ser más engorrosa, pero de hecho esta ecuación parte del modelo del patrón de emisión de la luz que tiene un LED. A ese patrón de emisión de luz se le conoce como modelo lambertiano. Entonces, el modelo lambertiano tiene unas ecuaciones y a partir de esas ecuaciones del modelo de transmisión de la luz y el modelo del receptor, que también tiene un patrón lambertiano que puede ser un poco diferente, a partir de esas dos modelos y tomando en cuenta algunas otras propiedades del receptor, es que se empieza a configurar esta ecuación final. Entonces, esta ecuación final proviene, digamos, del entendimiento del modelo lambertiano, tanto en el transmisor como en el receptor. Es por eso que acá tenemos algunas constantes como la letra M, que significa ese es el orden del modelo lambertiano. Eh, y esto, si bien es cierto, para simplificarlo, les mencioné que esto es, que depende principalmente de la distancia, lo cual es cierto. También depende, como pueden ver aquí, de los ángulos. Entonces, el ángulo del LED y el ángulo del receptor afectan a cómo se transmite la potencia. En otras palabras, afectan a la recepción. Por eso que, por eso que es más complejo en términos de, de ecuaciones poder determinar a ciencia cierta y falta incluir todavía ahí el ruido y la recepción y, perdón, y la reflexión. Entonces ahí hay más modelos, pero al menos quería mostrarles un poco una pintura de lo principal que afecta, ¿no? Pues este H, más que una constante, diría que es una variable que depende de factores como los ángulos y de la distancia, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que se determina la recepción. Ok. A ver, hay una pregunta también de Juan Pariona. ¿Las dispositivas las compartirán? Eso ya tú, no sé, ¿cuál es tu respuesta, Kevin? Que probablemente sí, probablemente sí. Igual antes mandé un correo a mi asesor para que me dé el visto bueno final de que no haya ningún problema. Estoy a la espera de su confirmación, pero yo creo que sí, no habría ningún problema, ¿no? De todos modos, siempre en términos de trabajo de doctorantes y especialmente cuando se está siendo financiado, siempre es bueno un previo visto bueno, digamos, del asesor. Entonces, solo estoy a la espera de ese visto bueno, pero yo creería que no habría ningún problema, ¿no? O que puede hacer que de repente a un par de diapositivas no la autorice, pero en general creo que sí. Sí, sí, yo creo que lo voy a utilizar todo, pero Ok, de todos modos igual estoy a la espera de eso. ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya estamos prácticamente a 1 hora 23 minutos. Ah, sí, disculpen Y porque... si y se quedan preguntas ahí, Kevin ha apuntado su correo electrónico. Sí, quería, solo para terminar, profesor, quería comentarles a todos que si tienen alguna inquietud, acá les coloco mis contactos. No tengan ningún temor en escribirme, principalmente si tienen alguna inquietud en hacer algunos estudios fuera, principalmente en Francia, que es donde yo conozco actualmente toda la parte, no solo de tema de investigación, sino también la parte documental, burocrática. Entonces, cualquier duda me pueden escribir pues con gusto les puedo también dar algunos alcances. Y si es que está en este tema, pues más aún, ¿no? Porque de hecho mi laboratorio igual está interesado actualmente en, me parece, en un doctorante y un postdoctorante, pero bueno, de todas maneras siempre es bueno un primer contacto que les pueda facilitar, ¿no? Me parece que ahí el profesor Linares también va a dar alguna plática y pues él también está muy al tanto, ¿no? Así que igual Sí, cualquier cosa me escribe. así es. Entonces, de repente, Kevin, tú también me puedes acompañar. Es el viernes próximo a la hora peruana, 2 de la tarde, 2 p.m., que, que digamos, con el auspicio sobre todo de la Universidad de Tacna. Voy entonces a presentar las posibilidades de beca en Francia, en general, ¿no? Entonces, y en particular, por supuesto, lo de Paris-Saclay, ¿ah? Paris-Saclay, que es la gran universidad,
y también de Sorbona, ¿no? Son dos grandes universidades que ellas juntas ya tienen ya más de 1000 proposiciones de becas de doctorado. Bueno, entonces, Me disculpan que quería preguntar si van a distribuir la grabación de la la presentación. grabación vamos a distribuirlas. Bueno, vamos a conversar con Roger Mercado y con otros colegas y Ajá. con Kevin, por supuesto, porque Kevin yo pienso que necesita la autorización también de su asesor, ¿no? Entonces, en función de eso, nos comunicaremos con ustedes. Por eso le hemos pedido correo electrónico. Entonces, en función del correo electrónico, le vamos a mandar después, en el momento oportuno, la publicación que Kevin está presentando en Montreal. Y si Kevin tiene la autorización, se puede enviar el video. Bueno, yo creo que con eso podemos ya decir que estamos concluyendo, pues, 1 hora y 25. Y por si acaso, la próxima vez tenemos, lo que está programado es viernes próximo, 2 de la tarde, sobre tesis de doctorado en Francia, es el viernes 21, y el viernes 28 es la conferencia sobre baterías de litio. Entonces ahí también le vamos a dar información a todos los que nos han dejado sus correos, y recordarles que nosotros, si decimos 3 de la tarde, empezamos 3 con 1 segundo de atraso. Bueno, entonces, gracias a todos ustedes, y un gran agradecimiento a Kevin por haber detallado muchas cosas del IFI. Yo pienso que es muy, muy importante. eh, y entonces también de inteligencia artificial, ¿no? O sea, no es solamente no es que leyendo periódicos uno ya sabe inteligencia artificial, ¿no? Es un trabajo, un buen trabajo. Ok, bueno, entonces, felicitaciones a Kevin y saludos a todos. Y entonces, muchas gracias, y poco a poco vayan retirándose porque vamos a cortar. Aquellos que han estado grabando, por favor, corten la grabación, porque si no, no pueden grabar después del todo, ¿no? O sea, y por si acaso, o sea, no podemos difundir hasta que haya la autorización de Kevin, ¿no? O sea, lo guardamos solamente Roger, José Vega y yo.